Hola muchachos, buenos días. Hoy voy a comenzar con el tema de vectores. Voy a poner algunos conceptos básicos de repaso para que apunten las definiciones y luego vamos a la parte numérica. Entonces, para recordar el primer concepto, un escalar es cualquier cantidad física que se puede especificar por completo mediante su magnitud. Ejemplos de esto son unidades que vienen acompañadas, más bien cantidades que son acompañadas de su unidad y no necesitamos más información para saber exactamente de qué se tratan. A mí me dicen un área de 2 kilómetros cuadrados y yo con eso ya tengo especificada toda la información que necesito, ¿sí? Un vector, por otro lado, es cualquier cantidad física que requiere no solo de la magnitud, sino que adicionalmente tenemos que brindar más información. Tenemos que dar la dirección en que está ese vector y el sentido específico hacia donde se dirige ese vector para poder comprender bien cuál es la información que nos quieren dar con él. Ejemplos de cantidades vectoriales son la fuerza, los momentos y pues hay otras en física, pero en esta materia vamos a trabajar mucho con estas dos. Entonces, para seguir recordando, un vector se representa con una flecha, ¿sí? Con una flecha en el que el largo de la flecha es la magnitud, ¿sí? Si yo hago la flecha más cortita, tendrá menor magnitud. Si yo hago la flecha más larga, tendrá mayor magnitud. O sea, lo que mide la flecha es la cantidad con la que yo estoy caracterizando ese vector. La dirección es esta línea imaginaria en la que se contiene ese vector, y esta línea imaginaria está caracterizada por un ángulo con respecto a la horizontal, ¿sí? Que lo vamos a medir en sentido antihorario desde el eje horizontal hasta esa línea imaginaria. Entonces esta es mi dirección. Y el sentido es que si yo tengo esta dirección, pero no especifico, puede ser para allá, pero también puede ser para allá, ¿sí? Entonces el sentido es específicamente hacia dónde va esta flecha. Entonces yo tengo esta dirección, pero tengo específicamente este sentido, ¿sí? Sentido es si va para un lado o para el otro con respecto a esa misma dirección. Entonces un vector se puede caracterizar por estas tres condiciones: magnitud, dirección y sentido. Así como con los escalares, que yo puedo tener perfectamente 3 kilómetros y dividirlo por 5 horas y obtener una unidad en kilómetros por hora, ¿sí? O sea, se pueden sumar, se pueden restar, se pueden dividir, se pueden multiplicar. Los escalares podemos hacer todo tipo de operaciones con ellos. Con los vectores también. Obviamente su manejo va a ser un poco diferente, porque no son números que podamos meter en una calculadora, sino que traen información adicional que hay que manejar con cuidado. Entonces, ¿cómo podemos sumar, restar, multiplicar y dividir vectores? Una de las cosas que podemos hacer es multiplicar un vector por un escalar. Entonces recuerden que un vector se simboliza por una flechita y un escalar es simplemente un número o una cantidad. Vamos a llamarle 3. Entonces yo tengo un vector así. Vamos a ponerle un nombre, X. Para yo señalar que es un vector le voy a poner una flechita encima. Y yo este vector lo multiplico por 3. Lo que voy a hacer es estirarlo 3 veces su cantidad. Entonces al final me va a quedar un vector con la misma dirección y el mismo sentido, pero con una longitud o una magnitud proporcional al valor, o igual pues al valor que le estoy multiplicando. Otra de las cosas que podemos hacer con vectores es sumarlos. Yo no puedo sumar un vector con un escalar, así como no puedo sumar kilogramos con metros, no puedo sumar vectores con escalares, pero sí puedo sumar vectores entre sí. Ejemplo, yo puedo tener el vector A y sumarlo con el vector B. Para sumarlos, lo que tengo que hacer es, bueno, lo voy a dibujar más lejitos, ¿ve?
para sumarlos lo que tengo que hacer es poner el primero, ¿sí? Y el segundo lo voy a colocar pegadito de la cabeza de la flecha del primero. B. Y el resultado de A más B va a ser igual a C. Es desde donde inicia el A hasta donde termina el B. ¿Sí? Este va a ser C. Entonces es muy fácil porque simplemente es empatar flechas. La una empieza donde termina la otra. Y el resultado final es el principio de la primera con la cabeza de la última. Entonces podemos sumar muchos vectores. Un ejemplo. Tengo, por ejemplo, A más B más C más D más F más G. ¿Y cuál va a ser mi resultado final? Va a ser desde donde empieza el primero hasta donde termina el último. H. Entonces tengo que A más B más C más D más... no hice E. Más F más G van a ser iguales a H. ¿Sí? Pareciera que todos esos deberían dar una magnitud muy grande. No, la verdad es que los vectores se suman desde donde empieza el primero hasta donde termina el último y se fue. Listo. Hay otra manera de sumar dos vectores. Les voy a mostrar cuáles son las dos maneras de sumar dos vectores. Yo puedo tener aquí un vector A y un vector B. No, este no lo voy a poner acá. En vector B. ¿Sí? Para sumarlos, pues voy a poner, como ya les expliqué, el vector A acá. Empato el B directamente acá. Y mi vector resultante va a ser este. ¿Sí? Que es el que ya les había mostrado. Pero hay otra manera. Yo puedo simplemente construir este A, construir este, o sea, todos están partiendo del mismo lugar, y voy a construir una línea paralela a B y una línea paralela a A, ¿sí? Imaginariamente, y mi resultante va a ser desde donde comienzan los dos vectores hasta esta intersección imaginaria, ¿sí? Fíjense que ambos C son iguales. Entonces hay dos maneras de sumar. Cuando son solamente dos vectores, se puede hacer de estas dos maneras. Cuando son más vectores, tendríamos que usar esta, ¿sí? De manera gráfica. Hagamos un ejemplo sencillo. Supongamos que yo tengo un vector vertical y tengo un vector horizontal. ¿Sí? Mi primer vector también se puede simbolizar con un gorrito, pero mejor voy a hacer la flechita. Va a ser una cantidad vectorial, o sea, una fuerza. Vamos a ponerle 3 newtons. Y a mi vector B le vamos a poner 4 newtons. ¿Cuál es la resultante de la suma de A más B? ¿Y cuál es la dirección y el sentido? Esa es mi pregunta. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a utilizar, pues ambos métodos me dan igual, pero voy a poner mi vector A, voy a pegar mi vector B de aquí, del final, y mi resultante va a ser mi vector C, o el vector que estoy buscando. Ahora, si en este caso mis dos ángulos son perpendiculares entre sí, pues ya la hice, está muy fácil. La magnitud de C, la magnitud las vamos a simbolizar así entre valor absoluto, va a ser igual a la raíz cuadrada, está muy torcido, la raíz cuadrada de la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B
al cuadrado. Sí, es Pitágoras. Muy sencillo. Si desarrollamos esto por Pitágoras, nos vamos a dar cuenta entonces que nuestro vector final simplemente va a tener la medida de la hipotenusa de ese triángulo. ¿Cuál es su dirección? Bien, vamos a construir, aquí mismo voy a poner mi resultante, que es la misma de abajo. Voy a construir aquí estas líneas imaginarias y voy a tratar de calcular este ángulo, ¿sí? La única función que tengo, bueno, no, en este caso, como ya conozco las tres magnitudes, tanto de A como de B como de C, puedo utilizar cualquier función trigonométrica, pero vamos a utilizar la función tangente. Tangente de ese ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto, esta distancia que hay aquí, que es igual a que es 3, sobre el cateto adyacente, que es este, que es 4, ¿sí? Y de aquí puedo obtener que θ es igual a la tangente inversa de 3/4, y esto es igual a 36.87 grados medidos. Si yo trazo aquí un eje, los voy a medir desde la horizontal en sentido antihorario hasta mi vector, ¿sí? Entonces ya con este ángulo ya me queda a mí muy especificado que esa es mi dirección y que ese es mi sentido, porque una cosa es tener un vector hacia allá, ¿sí? Con este ángulo yo garantizo que se está yendo en ese sentido, porque si se estuviera yendo en este otro sentido, el ángulo tendría que ser este, ¿sí? Que sería este mismo θ, pero más 180. Entonces, al yo tener el ángulo, puedo caracterizar no solo la dirección, sino también el sentido. Listo. Fíjense que hasta el momento, conceptualmente, todo es bastante sencillo. Ahora quiero hacer más ejemplos numéricos, pero tengo que dar un repaso primero sobre leyes de senos y cosenos. Entonces voy a aprovechar este espacio para hacer ese recordatorio. Para poder seguir con ejercicios de vectores vamos a tener entonces que utilizar leyes de senos y cosenos. Como les dije antes, voy a hacer un break aquí en el tema de vectores porque necesito hacer un repaso sobre leyes de senos y cosenos. Quiero que recuerden que la trigonometría solamente se aplica para triángulos rectángulos, o sea, triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Pero en el caso de la trigonometría, no importa si yo conozco, o sea, necesito dos datos, o un ángulo y un lado, o dos lados, o dos ángulos, o sea, necesito diferentes combinaciones, mientras tenga un ángulo de 90 grados. Ahora, si tengo un triángulo que no tiene ningún ángulo de 90 grados, ¿sí? Ahí no podemos aplicar la trigonometría convencional. Pero hubo personas que desarrollaron unas ecuaciones basadas en la trigonometría para poder resolver estos triángulos que no son rectángulos, ¿sí? Y desarrollaron estas dos leyes, la de senos y la de cosenos. Para poder aplicar correctamente las leyes de senos y cosenos, tenemos que nombrar muy cuidadosamente los lados, ¿sí? Porque de ese orden es que vamos a poder desarrollar las ecuaciones de manera ordenada. Entonces, cuando yo tenga un triángulo con el que voy a trabajar, voy a nombrar mis tres ángulos como alfa, beta y gamma. Y voy a nombrar los lados, pero tenemos que tener mucho cuidado de hacerlo en un orden específico. Al frente de alfa voy a llamar a este lado A. Al frente de beta voy a llamar a este lado B. Y al frente de gamma voy a llamar a este lado C. ¿Sí? Todos estos son vectores. Pues sí. Bueno, no necesariamente son vectores porque estamos trabajando con una figura geométrica, pero va. Si no nombramos en ese mismo orden los ángulos y los lados, la ecuación que vayamos a aplicar no va a tener ningún sentido. Entonces, mi ley de senos dice que son proporcionales las relaciones entre
A y seno de A con respecto a B y seno de B y con respecto a C y seno de C y seno de gamma, ¿sí? Hay una proporcionalidad entre la longitud del lado y el seno del ángulo opuesto a ese lado. Si nosotros nombramos mal estos ángulos, esa proporcionalidad ya no se cumple. Por eso es muy importante que la nomenclatura sea correcta. La ley de cosenos, pues es un poquito menos amigable, pero tiene la misma finalidad. La voy a escribir acá. En este caso, tenemos otra ecuación, no es tan intuitiva como la de arriba, pero pues también se cumple esa igualdad, pero siempre y cuando se cumpla la misma función, que este gamma sea el ángulo que está enfrente del que quiero averiguar, ¿sí? Entonces, dependiendo de los datos que tenga, voy a elegir si me conviene usar la ley de senos o si me conviene usar la ley de cosenos. Pero lo más importante, como ya les dije, es nombrar bien los ángulos y los lados. Voy a dejar hasta acá y vuelvo entonces en el próximo video con ejemplos numéricos. Muchísimas gracias.